¿Cómo están, amigos de inversión y venta? Mi nombre es Cristian Lagos y el día de hoy quiero hablarles del libro Padre Rico, Padre Pobre, el cual habla de un término que quizás hayan escuchado hablar anteriormente y se trata de la libertad financiera. ¿Qué es lo que es la libertad financiera? Es la libertad que puedes tener en cuanto a tus finanzas para poder solventar todos los gastos que tienes mediante ingresos pasivos. ¿Cuáles son los ingresos pasivos? Son los ingresos que puedes generar sin invertir gran cantidad de tiempo. ¿Y cómo puedes generar estos ingresos? A través de las inversiones y específicamente de las inversiones inmobiliarias. Si tú eres un emprendedor o si quieres ser un emprendedor, el libro Padre Rico, Padre Pobre del escritor Robert Kiyosaki es un libro que tienes que leer para aprender de finanzas y aprender cómo obtener la libertad financiera, y se los quiero resumir a continuación. Robert tuvo la suerte de tener dos padres, y aunque uno solo era el padre biológico, él se crió desde pequeño con dos figuras paternas que lo aconsejaron durante toda su vida. Gracias a que tuvo dos padres, él pudo gozar de la oportunidad de tener dos puntos de vista respecto a cómo funciona el dinero y de cómo generar ingresos. Uno de los padres tuvo muy buenos estudios en distintas universidades destacadas y el otro solo alcanzó a terminar la secundaria. Uno tuvo grandes empleos y el otro se dedicó más bien a armar negocios. Ambos eran fuertes y carismáticos, y aunque los dos creían que la vocación era muy importante, nunca le hicieron las mismas recomendaciones en cuanto a cómo educarse y en cuanto a cómo generar dinero. El tipo de mentalidad que tenía cada uno de sus padres era bastante distinto. Mientras uno decía, el amor por el dinero es la causa de todos los males, el otro decía, no tener dinero es la raíz de todos los males. Uno decía, jamás seré rico, el dinero no me importa. Mientras el otro decía, la educación financiera es más importante que el dinero. Uno de ellos fue uno de los hombres más ricos de su país, mientras el otro siempre batalló con el tema financiero. Lo que Robert entendió es que existe una gran diferencia entre ser rico, ser pobre, estar en la bancarrota o tener pobreza. Y es que estar en bancarrota o no tener dinero es algo temporal, mientras que la pobreza es eterna. ¿Y por qué es eterna? Porque viene de cómo está programada hoy en día tu mente. Y esta programación no tiene que ver con un chip que te hayan instalado en el cerebro, sino que tiene que ver con las enseñanzas, miedos y las limitaciones que te han enseñado o transmitido desde pequeño. El libro Padre Rico y Padre Pobre tiene 9 capítulos y es un libro fundamental para comenzar a cambiar tu mentalidad, comenzar a remover o erradicar las limitantes que hay en tu mente y comenzar a abrir tu mente a nuevas posibilidades para generar dinero y, lo más importante, aprender cómo administrar bien tu dinero. Porque no se trata de cuánto dinero ganas, sino que de cuánto dinero te quedas. Y el primer capítulo habla de los ricos no trabajan para obtener dinero, sino que hacen que el dinero trabaje para ellos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué significa esto de que el dinero trabaje para ti? Bueno, se lo puedo explicar en un minuto, pero primero déjenme contarle la historia de lo que ocurrió a Robert cuando era pequeño, y de seguro que a más de alguno de ustedes también le ocurrió. Este capítulo comienza cuando Robert era pequeño y le pregunta a su padre, ¿cómo puedo ser rico? A lo que el padre le responde, ¿por qué quieres ser rico? Y el pequeño Robert le dice, porque unos amigos que tienen autos, los papás tienen casa en la playa, se van a ir de vacaciones ahora el fin de semana. Y les pregunté si yo podía ir y me dijeron que no podía ir porque yo no tenía dinero y era pobre. Apuesto que esa situación le ha pasado a más de algunos de ustedes. Cuando éramos pequeños todos teníamos un amigo que tenía mejor auto, tenía la casa más grande, una casa de segundo piso, tenía la posibilidad de ir de vacaciones a la playa, siempre tenían también la mejor ropa y se podían dar lujos que la mayoría de nosotros quizás no podíamos cuando pequeños. Bueno, la mayoría pasó por eso. Y esa sensación de pequeño, de querer tener dinero para comprar cosas y tener grandes lujos, muchas veces nos hace tomar decisiones que pueden ser equivocadas. Una de las primeras lecciones de la vida es que la vida no es fácil y siempre van a haber personas que tengan más que tú y también van a haber personas que tengan menos que tú. Y te vas a encontrar con muchas situaciones y desafíos que van a poner a prueba tu temperamento y tu valor como persona.
Para enfrentar todos estos desafíos de mejor manera, primero tienes que aprender a controlar lo que ocurre en tu mente y cómo te sientes con tus emociones. Entender tus emociones, aprender a aceptarlas y también a controlarlas. Todos sentimos emociones fuertes, pero tomar decisiones cuando sentimos estas emociones, como por ejemplo cuando estás enojado o tienes rabia, te pueden llevar a tomar decisiones de las cuales te puedes arrepentir. Emociones como el deseo, como lo sintió el pequeño Robert cuando quería tener lujos para disfrutar con sus amigos. Estos te pueden llevar a una trampa y te pueden llevar a endeudarte más. Estas emociones son potentes y mueven al mundo y tienen que ver con el miedo y la avaricia. Por ejemplo, las personas con trabajo se obligan a ir a trabajar porque tienen miedo a no tener dinero a fin de mes. Por lo tanto, trabajan para recibir un sueldo. Y cuando reciben un sueldo, otras emociones los invaden, como por ejemplo el gozo, el deseo de comprar y de tener más. Todas estas emociones se apoderan de ellos, por lo tanto gastan y se endeudan más. Esto lleva a que tus emociones controlen tu mente. Por otro lado, la avaricia también es un sentimiento potente. Y está bien tener cosas o desear tener cosas mejores, pero esas cosas no te darán la felicidad. Las personas ricas pueden amasar grandes fortunas producto de la avaricia que tienen, pero el sentimiento de tranquilidad o de felicidad nunca llega, porque luego de generar grandes sumas de dinero, los invade el miedo a perder la fortuna que obtuvieron. Ser sinceros con sus emociones y sus sentimientos es muy importante para lograr la felicidad y tomar el control de sus emociones, porque cuando sentimientos como el miedo y la avaricia vengan, no tienen que reaccionar y en vez de eso tienen que tratar de controlarlo mediante simples preguntas, como por ejemplo, en el caso que necesite dinero y la única forma de obtenerlo sea a través de un empleo, pregúntense, ¿cómo este trabajo me ayudará a ser mejor persona? ¿O cómo este trabajo me va a ayudar a lograr mis objetivos de largo plazo? ¿O de verdad necesito comprar estas zapatillas recién salidas al mercado? Deben privilegiar y hacer prevalecer la lógica y los pensamientos para controlar el miedo y la avaricia, y tienen que tener control de sus pensamientos. Dejen de comprar cosas que no necesitan para impresionar a gente que no les importa y dejen de perseguir el dinero y empiecen a enfocarse en generar valor y solucionar problemas, y también a aprender de educación financiera. ¿Y por qué educación financiera? Porque quizás hoy en día estás recibiendo una buena cantidad de dinero, o a lo largo de tu vida o en varios años puedes generar gran cantidad de dinero, pero si no sabes administrar bien ese dinero, lo puedes perder todo. Y de seguro habrás escuchado la historia del tipo que se ganó la lotería y ganó muchos millones, pero al cabo del tiempo, después de un año, perdió todo lo que ganó. Y eso por la falta de educación financiera y por no saber administrar bien tu dinero y no saber en qué cosas invertir para que no todo sea un gasto. Y hay un tema que es muy importante y es que la gente rica invierte y adquiere activos y la gente pobre adquiere pasivos pensando que son activos. Bueno, y ustedes me preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo? Fácil. Robert Kiyosaki lo describe como un activo es todo lo que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. Y a continuación podemos ver el estado financiero de una persona pobre o una persona que tiene poca educación financiera. Esta persona tiene un trabajo, es empleado, y gracias a su trabajo esta persona recibe un ingreso. Ese ingreso la persona lo utiliza para pagar pasivos. ¿Cuáles son los pasivos? Pago de deudas, tarjeta de crédito, dividendo de la casa, la cuota del auto también. Y una vez que paga todos estos gastos, todos estos pasivos, se queda con un dinero restante que la verdad que es poco para llegar a fin de mes, o se queda con un presupuesto muy ajustado. A diferencia de una persona rica o una persona que tiene buena educación financiera, utiliza todos estos ingresos para comprar activos, y estos activos son inversiones inmobiliarias, propiedades, son acciones, y utilizan estos activos para financiar o para cubrir todos sus gastos. Mucha gente tiene títulos y son educados, pero no todos tienen educación financiera y entienden cómo utilizar los activos para pagar
pasivos y para utilizar dinero a su favor. Y aquí hay una pregunta que seguramente te has hecho, y es ¿por qué los ricos se vuelven más ricos? Y es porque ellos nunca dejan de invertir en activos. ¿Y por qué los pobres se vuelven más pobres o la clase media no avanza? Y es porque la clase media, a medida que sube sus ingresos, también suben sus gastos y sus impuestos, y suben también sus pasivos. El gran problema no es el dinero, sino la mala administración del dinero y la falta de educación financiera. Porque cuando ganamos más, también gastamos más y seguimos adquiriendo pasivos pensando que son activos. Y el capítulo 3 habla de ocuparte o preocuparte de tu propio negocio. Y aquí es donde tienes que utilizar todas tus habilidades y tus conocimientos para generar un negocio propio y comenzar a generar ingresos adicionales. Porque los ricos, además de ocuparse de su propio negocio, también se preocupan de aumentar la columna de activos. Y en este capítulo Robert habla de la historia del fundador de McDonald's. Probablemente habrán escuchado hablar de Ray Kroc. Si no lo han hecho, les recomiendo ver una película que está hoy en día en Netflix donde muestran la historia del fundador de McDonald's. Y en esta historia Ray Kroc le pregunta a los alumnos que asistieron a un seminario ¿cuál es el negocio que ellos pensaban que él estaba? Y todos los alumnos se rieron. Ray, un poco más serio, ahora les vuelve a preguntar ¿en qué negocio creen que estoy yo? A lo que uno de los alumnos levanta la mano y responde Ray, todos sabemos que tú estás en el negocio de las hamburguesas. A lo que Ray responde no, yo estoy en el negocio de los bienes raíces. Hoy en día McDonald's es una de las corporaciones con más bienes raíces en el mundo, generando ganancias de las franquicias y de los terrenos donde se instalan estos restaurantes. Muchas personas confunden la profesión con el negocio. Las personas van a la universidad a aprender y a obtener un título, pero para muchas personas ese es el fin de la carrera de aprendizaje, cuando en realidad debiera ser el principio de una vida de aprendizaje. Para obtener seguridad financiera y libertad financiera, tienes que preocuparte de tener tu propio negocio y de generar ingresos adicionales también. Esto no quiere decir que renuncies a tu empleo hoy en día, pero sí comenzar algo de manera paralela y lo más importante también, que es comenzar a invertir en activos y dejar de comprar pasivos. El siguiente capítulo habla de los ricos inventan dinero y de que la mente es el activo más poderoso que tenemos. Y si la entrenamos bien, puede producir grandes riquezas. A medida que adquieres activos, tu flujo de efectivo o cantidad de dinero que fluye mensualmente va a ir en aumento. Y a medida que tu flujo aumenta, podrás ir dándote algunos lujos. Pero recuerda, los ricos adquieren lujos al final, los pobres los adquieren al comienzo. Ahorrar dinero es una parte muy importante para aprender a administrar el dinero, pero solamente ahorrando no te vas a transformar en rico en el corto plazo, porque puedes poner tu dinero todos los meses en una cuenta de ahorro y esperar quizás 30, 40 años hasta lograr, por ejemplo, tu primer $1.000.000. Bajo esta mirada, quizás sí logres ser rico cuando seas mayor, cuando tengas 60 años, quizás. Pero esa mirada también te hará perder muchas oportunidades en el camino. Y acá tienes que ser temeroso y usar tu mente y tu genio para transformar el miedo en poder y en oportunidades. Y existen muchas oportunidades para generar dinero en el mundo financiero, en bienes raíces, comprando propiedades en remate y vendiéndolas al poco tiempo después, cuando el mercado mejora. Son algunos ejemplos de cómo generar dinero. Y justamente así fue como Robert comenzó a amasar su fortuna, que hoy en día cuenta con miles de propiedades. Y todo comenzó pidiéndole $2.000 a un amigo para reservar una casa en remate. Mientras reservaba la casa, puso un anuncio que decía se vende casa en $75.000. Finalmente esta casa la pudo vender en $60.000. Le pagaron este dinero más los papeleos y usó ese dinero para justamente pagarle al remate el costo de la casa, que en ese momento eran $20.000. Y así fue como rápidamente una casa que costaba $20.000 la publicó en $70.000, finalmente la vendió en $60.000 y generó $40.000 de ganancia. Para aprovechar todas estas oportunidades tienes que activar el genio financiero que tienes dentro, o puedes seguir con tu empleo seguro y seguir adquiriendo pasivos. Pero quiero hacerte la siguiente pregunta: de lo que te voy a decir, ¿qué te parece más difícil? Ser pobre es difícil, contar los pesos para llegar a fin de mes sin saber si te va a alcanzar para comer es difícil. Y ser rico también es difícil.
Invertir tu tiempo, dominar tus emociones, prestar atención al mercado y constantemente aprender cosas nuevas para generar dinero también es difícil. Hay muchas oportunidades y lo bueno es que no necesitas mucho dinero para encontrar y comenzar a invertir, como lo hizo Robert también al comprar estas propiedades en remate. Y el siguiente capítulo habla de trabaja para aprender y no trabajes por dinero. Del libro, Robert menciona que su padre pobre siempre le decía que la seguridad del empleo lo es todo. En cambio, su padre rico le decía, lo más importante no es el dinero, sino que es el aprendizaje. Y si estás en la etapa de buscar un empleo porque necesitas generar ingresos, lo primero que tienes que pensar y es que para buscar un trabajo, ese trabajo tiene que motivarte, ese trabajo tiene que gustarte, tiene que ser un trabajo que te desafíe a aprender cosas nuevas para que tú también, a medida que estés trabajando, adquieras experiencia y adquieras conocimientos y habilidades en áreas nuevas. Lo primero que tiene que ocurrir antes de que vayas a trabajar a algún lugar es que sepas cuáles son las habilidades nuevas que quieres desarrollar y que ese trabajo te permita desarrollar estas habilidades. Y ustedes me preguntarán ¿por qué? Bueno, es importante porque esas habilidades, junto con la experiencia que adquieran, les va a permitir el día de mañana armar su propio negocio. Y hoy en día existen habilidades que te van a ayudar en todos los negocios y en todas las empresas. Y las habilidades más importantes son las ventas y el mercadeo. Saber vender es la base del éxito personal y además te va a permitir aumentar los ingresos, ya sea en tu empleo o en tu empresa. Otras habilidades muy importantes son las habilidades de comunicación, como saber escribir bien o escribir bien un correo, o saber hablar en público o negociar. Todas estas habilidades son fundamentales para tener triunfos en el futuro. Y el siguiente capítulo habla de cómo vencer los obstáculos. Y es que a medida que avances en tu educación financiera, existirán 5 grandes obstáculos que se interpondrán en tu camino hacia el éxito. Y el primer obstáculo es el miedo. Y aquí comentarte que todo el mundo siente miedo. Todos tenemos miedo alguna vez o varias veces en la vida. Pero la diferencia que hace una persona pobre de una persona rica es cómo enfrentamos este miedo. El miedo a perderlo todo es muy real y todos lo tenemos. Pero la diferencia radica en cómo enfrentamos este miedo y cómo enfrentamos las pérdidas y el fracaso. El fracaso puede destruir a los perdedores, pero también puede inspirar a los ganadores. Y es que la gente que vive en la zona de confort rara vez tiene éxito en la vida, porque su miedo a perderlo todo es mucho mayor o mucho más grande que su anhelo a volverse rica. Acostúmbrate a estar incómodo y acostúmbrate a salir de tu zona de confort. Si tienes poco dinero y quieres volverte rico, tienes que enfocarte, preocuparte de tu negocio y dejar de ser equilibrado o dejar de hacer lo que hace la gente normal. ¿Qué es lo que te recomienda la gente normal? La gente normal te recomienda diversificar y poner pocos huevos en muchas canastas. Y eso no funciona si tienes poco dinero. Tienes que comenzar a hacer cosas distintas y dejar de ser equilibrado o dejar de hacer lo que hacen todas las personas y enfocarte y, por ejemplo, poner muchos huevos en pocas canastas. Y eso significa que estás enfocado y siguiendo tu camino y esforzándote hasta alcanzar el éxito. El siguiente obstáculo es el cinismo. Y es que la persona que es cínica le gusta criticar y le gusta ver los defectos en las otras personas, mientras que las personas que son ganadores analizan y generan las acciones para mejorar. Comienza a eliminar las dudas que tienes. Tienes que arriesgarte y dejar de jugar a la segura. Siempre vas a encontrar excusas para no hacer las cosas. Eso tienes que eliminarlo y tienes que convencerte de que tú puedes. Libérate de los yo no puedo, o yo no quiero, o yo no sé si soy capaz, porque esos son los obstáculos que te están impidiendo alcanzar el éxito. Y el siguiente obstáculo es la pereza. Y se han fijado que siempre hay gente que dice que está muy ocupada, que está muy cansado o que no tiene tiempo. Y esa misma gente se la pasa siempre en la casa, sentado en el sofá o viendo televisión o viendo teleseries. Bueno, esa es la gente que no tiene los objetivos claros o que no le da importancia a sus objetivos, no le da prioridad. Y bueno, si quieres empezar este camino, tienes que empezar por darle prioridad a tus objetivos, enfocarte y nunca estar tan ocupado como para no ocuparte de tu negocio. Empieza por eliminar la mente pobre que todos llevamos dentro. Y es que recuerdas cuando eras niño y le pedías a tus padres que te compraran un juguete nuevo y ellos te decían,
¿y tú acaso crees que el dinero sale de los árboles? O también te decían, ¿tú crees que yo tengo una gallina que me da huevos de oro? Escuchar esas frases te van llenando de miedos y te limitan. Y esos miedos se traspasan de generación en generación. Tienes que liberarte de esas limitantes y en vez de decir, no me alcanza para comprarme esto o no puedo darme ese lujo, comenzar a decir, ¿cómo puedo comprarme esto? ¿O qué tengo que hacer para darme este lujo? Y eso abrirá tu mente a nuevas posibilidades. El siguiente obstáculo es superar los malos hábitos. Y es que aquí lo que se recomienda es siempre tienes que pagarte a ti primero. Y esto no significa que no tengas que pagar tus deudas y tus compromisos. Significa que siempre le des prioridad a tus activos, a invertir en activos y a las cosas que te generen más dinero. Eso es mucho más importante que pagarle primero a la tarjeta de crédito, por ejemplo. El siguiente obstáculo es la arrogancia. Y aquí nunca seas tan listo o nunca pienses que sabes todo o que sabes mucho más que las otras personas o que sabes la respuesta de todo y no necesitas estudiar más. Cada vez que seas arrogante te hará perder dinero, ya que si sabes algo de algún tema, eso probablemente te servirá para hacer más dinero. Y si no sabes del área o del tema o no sabes lo que estás hablando, probablemente te puede hacer perder dinero. Y en el último capítulo, Robert nos da una lista de cómo empezar. Y él nos menciona de que hay oro en todos lados, pero casi nadie sabe cómo identificarlo. Y para comenzar a encontrar negocios y a identificar negocios y a ver oportunidades nuevas, debes invocar al genio financiero que está en tu interior. Porque todos tenemos un genio adentro. Solo tienes que despertarlo para comenzar a ver la vida de otra forma. Y el primer punto tiene que ver con encontrar una razón que sea más grande que tu realidad actual. Y aquí tienes que hacer una lista de todas las cosas que tú quieres y las cosas que no quieres. Por ejemplo, no quiero trabajar empleado toda la vida o no quiero no tener tiempo para poder hacer las cosas que me gustan. Y ahora también haz una lista con los quiero. Por ejemplo, quiero viajar por el mundo cuando quiera, las veces que quiera, o quiero tener el control de mi tiempo y de mi vida. Esa lista será tu motivación para querer cambiar la realidad que tienes hoy en día. El siguiente punto es toma una decisión todos los días. Y nosotros todos los días tomamos decisiones. Por ejemplo, ver Netflix, ver teleseries, ver televisión o irte de fiesta con tus amigos, salir a beber. Todas esas son decisiones que puedes tomar todos los días, así como también lo son invertir en tu educación, aprender algo nuevo, quedarte estudiando en la universidad 30 minutos más. Todas esas son ejemplos de decisiones también. Y es que la calidad de las decisiones que tomas hoy te ayudarán a formar la persona que serás mañana. Toma la decisión de invertir en tu educación, ya que tu mente es el activo más preciado y el más importante sobre el cual tienes control. Y el siguiente punto es elegir a tus amigos con cuidado. Y durante tu vida vas a tener amigos que viven con poco o amigos que ganan millones, amigos que son valientes o amigos muy miedosos y con temor y con problemas. Y es que en la vida vas a conocer y te vas a relacionar con mucha gente. Va a haber gente que siempre va a estar quejándose o que tiene miedos. Trata de no escuchar a la gente que habla y trata de transmitirte sus miedos, ya que el miedo paraliza y evita que tomes acción o que generes cambios. En cambio, rodéate de las personas que hayan logrado grandes cosas o que hayan logrado las cosas que tú quieres lograr, que ya estén en una posición donde tú quieres llegar, y pregúntales cómo lo han hecho, cuáles han sido sus errores, y te aseguro que aprenderás mucho de ellos. Y como dice el dicho, el que con lobos anda, a aullar aprende. El siguiente punto tiene que ver con dominar una fórmula y luego aprender una nueva. Y ahora, si le preguntas, por ejemplo, a un nutricionista por qué no estoy en mi peso o por qué estás gordo, probablemente él te diga, eres lo que comes. Ahora, si llevamos esa respuesta al mundo financiero, la respuesta es, eres lo que estudias. Hazte experto en un área o en un negocio y luego busca uno nuevo. Así como Robert asistió a un curso de comprar propiedades en remates, él se hizo experto, ganó mucho dinero, pero después siguió aprendiendo nuevas técnicas y nuevos negocios, ya que en un mundo que es tan cambiante como el nuestro, aprender nuevas formas de hacer las cosas es una obligación. Y el siguiente punto es uno de los más importantes también, y es págate a ti primero, ya que si no puedes controlar tus emociones o no puedes controlar tu mente, no pienses en volverte rico, ya que no tiene caso invertir, ganar mucho dinero y después
tirarlo todo a la basura por falta de disciplina. La disciplina involucra controlar tus emociones para evitar salir corriendo a comprar cosas o a malgastar tu dinero cada vez que tengas un dinero extra. Y es que pagarte a ti primero no significa que uses el dinero que ganas y vayas directo a comprarte lujos o a gastarlo en cosas que te pueden dar satisfacción, pero al final son un gasto. Pagarte a ti primero significa reinvertir en tus activos primero, como inversiones o ahorros, y después pagar todas tus obligaciones. En el caso contrario, ¿qué ocurre? Cuando las personas se pagan al final, quiere decir que utilizan el dinero para pagar los gastos, para pagar todas sus obligaciones, para salir de fiesta, darse lujos, y el dinero que le queda al final para ahorrar o para invertir es muy poco. Y bajo esta mirada, tus activos nunca van a crecer. El siguiente punto es pagarle bien a tu gente. Y si estás en el mundo de la inversión inmobiliaria, tienes que pagarle bien a tus corredores, pagarle bien a tu contador, asesorarte bien y contratar a la gente experta para que ellos hagan lo que saben hacer y tú tengas tiempo libre y tu tiempo lo utilices en lo que tú sabes hacer y eres experto. El siguiente punto es da con propósito. Y es verdad lo que dicen de que cuando tú das no tienes que esperar nada a cambio, pero sí las cosas que des tienen que estar ligadas con tu propósito. Y el beneficio que recibas no necesariamente va a ser económico, pero cuando estés dando quizás puedes recibir, aumentar tu red de contactos y eso finalmente te va a ayudar a crecer tu negocio. El siguiente punto es usa los activos para comprar los lujos. Y esto es para que tengas enfoque en lo que estás haciendo. Y hay una historia que dice que si tú das $10,000 a 100 personas distintas, en un año a 80 de esas 100 personas ya no les quedará dinero y lo habrán perdido todo. 16 de las 100 personas habrán utilizado este dinero para generar más ganancias, entre un 5 y un 10%. Y solamente 4 personas de las 100 habrán transformado esos $10,000 en una riqueza de 20,000 o millones. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las personas sí sabe cómo gastar dinero, pero pocos saben cómo transformar dinero en más dinero. Así que si quieres ayudar a una persona, no le regales dinero. En vez de eso, enséñale cómo utilizar el dinero para poder generar más dinero. El siguiente punto tiene que ver con elegir bien a tus héroes. Y esto se trata de elegir bien a las personas a quien admiramos o tener una figura en la cual nosotros queramos convertirnos, ya que esos héroes o personas que admiramos nos inspiran y nos motivan a hacer más, ya que pensamos, si él lo hizo o si él lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Y el último punto es enseña y recibirás. Y este es un principio que pocas personas aplican, ya que siempre esperamos recibir primero antes de comenzar a dar. Y siempre esperamos que la otra persona dé el primer paso antes que yo. Y si quieres, por ejemplo, que tu entorno esté feliz, comienza tú por dar felicidad. Y aquí Robert nos comenta lo que le ocurrió a él también. Y es que cada vez que él sentía que no tenía o le hacía falta algo, primero comenzaba a compartir eso mismo que él necesitaba y se le devolvía por montones. Entonces, ser agradecido y dar es muy importante porque te vas a dar cuenta que a medida que tú das, vas a recibir de lo que estás dando o de otras cosas de manera multiplicada. Y ese ha sido mi resumen, amigos, de este libro muy importante para todo emprendedor, Padre Rico, Padre Pobre. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.